Buenas tardes, vamos a continuar. Bueno, estábamos discutiendo sobre procedimientos para la detección de algunas estructuras de interés que pueden aparecer en las imágenes que capturamos a través de la cámara. Y bueno, describíamos en la sesión anterior un método para la detección de bordes. Si bien veíamos que ese criterio o procedimiento para detectar los bordes ya lo habíamos construido a partir del vector gradiente que veíamos en el caso de los filtros lineales, eh, veíamos que se podía mejorar ese procedimiento agregando operaciones adicionales, que es básicamente lo que nos ofrecía el método o algoritmo de Canny, donde adicional a efectuar las derivadas, se necesitaban de operaciones extras, y bueno, el objetivo era que los bordes que nosotros podíamos identificar de un cierto objeto tuvieran una mejor definición. ¿Qué vamos a entender por esa mejor definición? En que esos bordes, bueno, tuvieran un espesor de un píxel, dado que, dado que cuando utilizábamos simplemente el vector gradiente, si en efecto sí podíamos obtener los bordes, pues estos bordes quedaban con espesores, decíamos, de 3 o 4 píxeles o incluso más gruesos, ¿vale? Pero bueno, ya en una aplicación puntual, donde si fuera de interés particular tener bien ubicado lo que serían estos bordes, pues indudablemente teníamos que recurrir al algoritmo de Canny, porque la ventaja que nos iba a proveer es que ese contorno o borde de los objetos iba a permanecer eh, en su valor más óptimo, que era en un espesor de un solo píxel. Bien, adicional a los bordes, mencionábamos que teníamos otras estructuras como pudieran ser las líneas o esquinas. Bueno, ahí en general mencionábamos puntos, pero un conjunto de puntos que también suele ser muy utilizado es simplemente encontrar las esquinas de los objetos, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de estas esquinas? Bueno, que si habláramos, por ejemplo, de un sistema de navegación, pues a lo mejor esos puntos que nosotros identificamos como esquinas, los podemos simplemente utilizar como puntos de referencia. Y quizás si les digo, si estamos utilizando un sistema de navegación en un robot móvil, pues a lo mejor simplemente a través de esas esquinas, nosotros le podemos indicar objetivos hacia los cuales dirigirse. O bien, si habláramos otra vez de sistemas de visión, identificadores o clasificadores de objetos, pues a lo mejor podríamos utilizar esas esquinas, en lugar de estar procesando toda la imagen, solamente utilizar las esquinas y hacer una reconstrucción de los objetos, simplemente haciendo la unión mediante líneas o trazando esas líneas de esquina a esquina, ¿sale? Eso lo que nos iba a permitir hacer una reconstrucción del objeto, quizás en términos eh, muy generales, pero sin embargo, bueno, nos iba a dar una aproximación o una idea, ¿sí? Esa sería otra posibilidad de utilizar esos puntos o esas esquinas de un objeto en particular, ¿sale? Pero les digo, aquí lo más importante es que es habitual utilizar como características a esas esquinas como descriptores de los objetos. Bueno, entonces, al igual que en el caso de los contornos, de donde había ya un procedimiento mejorado, pues aquí para el caso de las esquinas, pues vamos a revisar otro método comúnmente utilizado para esta tarea. No es el único. Si nos ponemos a revisar, pues hay varios, ¿no? Muchos de ellos tomarán como base, si no todo el algoritmo, si algunas operaciones que utiliza este método. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Las alternativas que vamos a encontrar, pues siempre irán encaminadas a encontrar mejoras. Entonces, bueno, sin embargo, bueno, les decía, ¿qué criterio, qué parámetro tomaríamos para decidir
del conjunto de métodos que hay en la literatura. ¿Cuál es el adecuado? Pues otra vez es regresar a la aplicación que quiero resolver. Por eso les digo, en particular podemos tomar como base cualquiera de los métodos que veamos. En particular para esquinas, pues podemos tomar como base este algoritmo de Harris. Y ya en la práctica, pues nosotros ya sea que le hagamos una modificación o adecuación a este propio algoritmo, o bien que igual le echemos mano de otros que hay en la literatura, ¿sí? Pero bueno, a final de cuentas, normalmente terminamos haciendo adecuaciones y nosotros vamos haciendo adaptaciones hacia el sistema que nosotros estamos construyendo. Bueno, pues para el asunto de la detección de esquinas, revisemos este método, que básicamente es una compilación o una aplicación de las herramientas que ya hemos venido presentando, y aquí simplemente estamos haciendo uso de esas herramientas, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido creo que no hay o no tendríamos ningún conflicto, a menos que hubiera alguna operación particular que no hayamos tratado, pues ya haremos la descripción, pero creo que, bueno, si se han dado cuenta incluso desde el algoritmo anterior, que era el método de Canny, eh, pues en cuanto a lo que son las herramientas u operaciones de procesamiento de imagen, pues simplemente estamos utilizando ya en estas aplicaciones lo que son esas operaciones. Entonces, para el caso de este método detector de esquinas, llamado el algoritmo de Harris, pues no es la excepción. Seguimos utilizando herramientas que ya hemos verificado u operaciones que ya hemos hecho. ¿Sale? Entonces, otra vez, como en el caso anterior, si de los ejercicios o de las operaciones básicas que hemos hecho, era desde los filtros lineales, no lineales y todas las herramientas de procesamiento que hemos visto, si ya las han construido o las han ido construyendo como funciones, pues aquí simplemente se trata de mandarlas llamar, ¿vale? Entonces, bueno, veamos o discutamos el algoritmo de Harris simplemente como una herramienta, un procedimiento para detectar esquinas. Ahora, aquí desde el punto de vista de las imágenes, ¿a qué le vamos a llamar esquina? Pues es un concepto muy similar asociado a los contornos. Acuérdense que el contorno, ¿cómo lo definimos? El contorno simplemente lo definimos como un cambio abrupto de intensidad en la región de la imagen. Es decir, donde nosotros decíamos o observábamos un contorno, normalmente la parte característica de la imagen es que se observaba un cambio en la intensidad de los píxeles, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros utilizamos o adaptamos esa misma definición, pero ahora para poder trasladarlo a lo que pudiera ser una esquina, bueno, observemos que ese concepto todavía puede prevalecer donde necesitamos detectar cambios. Nada más que aquí la observación o la diferencia sería contra un borde, es que una esquina, pues a lo mejor esos cambios no ocurren en una sola dirección. Por ejemplo, si habláramos de borde, acuérdense que podíamos explorar toda una fila o toda una columna y bueno, ahí podíamos encontrar un borde, no toda una franja que nos definiera un borde. En el caso de la esquina, pues a lo mejor aquí en una esquina no necesitamos de encontrar un borde o una franja, sino más bien lo que necesitamos es que ubicar regiones dentro de la imagen donde esos cambios ocurran en diferente dirección, que básicamente sería una esquina, ¿vale? Es decir, imaginen que tomamos o seleccionamos un píxel de interés y entonces en ese píxel de interés yo voy a valorar en todas las direcciones cuál es el cambio de intensidad. Si resulta que, que, que existe un cambio considerable de intensidad en algunas direcciones en relación a ese píxel que seleccionamos de interés, pues ahí lo que estamos descubriendo es que quizás ese píxel es un máximo y quizás nos está representando una esquina. Entonces, en ese sentido,
En ese sentido, aplicaríamos lo que es un detector de esquinas, donde vamos a estar buscando cambios abruptos o rápidos de intensidad, pero en distintas direcciones, ¿sí? En el caso del método de bordes de Kani, pues sí buscábamos esos cambios, pero solamente nos ocupábamos de direcciones horizontales o verticales, y bueno, el seguir una sola dirección pues solamente nos llevaba a eso, ¿no? A descubrir una franja o una línea que representara un borde. También qué aspecto de esa misma filosofía, pues es que otra vez aquí vamos a seguir utilizando las derivadas o llamados gradientes, ¿sí? Porque acuérdense, pues es la forma más sencilla de poder hacer un monitoreo de los cambios de intensidad, simplemente aplicando derivadas, donde esas derivadas, bueno, apelamos a la interpretación física, donde nos va a indicar una tasa de cambio o un cambio, ¿sí? En particular, pues nosotros estamos buscando o monitoreando cambios considerables en las intensidades de las imágenes. Bueno, entonces ahí sería un poco la similitud que tendríamos con los bordes, salvo que aquí en una esquina, imaginemos un punto, les decía un píxel de interés, y necesitamos para que quede definido como esquina, que esos cambios ocurran en diferentes direcciones. Bien, entonces, el algoritmo de Harris consiste en lo siguiente. Aquí, bueno, el supuesto sería otra vez que tenemos una imagen en niveles de gris, y a partir de esa imagen de niveles de gris aplicaríamos estas operaciones. Otra vez, en primer lugar, el primer paso sería hacer un suavizado de la imagen. ¿Con qué intención? Con la intención de difuminar píxeles o grupos de píxeles que nos representaran unos falsos, digamos, falsas esquinas, ¿sí? Decíamos que la imagen en nivel de gris quizás puede venir contaminada con algunos píxeles espurios que se pudieron haber generado básicamente por el asunto de la iluminación. Entonces, normalmente nos damos cuenta de ese tipo de píxeles porque van a aparecer de manera aislada. Entonces, de manera aislada, así como aparece, por ejemplo, el ruido sal y pimienta que veíamos antes. Entonces, con la intención de que el algoritmo se vea menos afectado por ese tipo de píxeles que van a aparecer aislados dentro de las imágenes, pues normalmente como primer paso se utiliza un suavizado, ¿vale? Bien, y como filtro de suavizado, perdón, pues otra vez podemos evaluar o validar un filtro de promediado o bien el filtro gaussiano, aunque ya sabemos de las ventajas que nos trae el filtro gaussiano en comparación con el de promedio, pues normalmente aquí diríamos que se prefiere el uso de un filtro gaussiano para suavizar en comparación con un filtro de promediado. Bien, una vez que nosotros ya hemos aplicado el filtro de suavizado a la imagen, a esa imagen resultante lo que le vamos a hacer es obtener su vector gradiente. Entonces, ¿en qué consiste la obtención del vector gradiente? Pues es simplemente obtener una matriz que me represente la derivada respecto del eje X y una segunda matriz que me represente la derivada respecto del eje Y. Y entonces esas serían las componentes de mi vector gradiente, ¿vale? Sería la componente en X y la componente en Y. Y bueno, aquí ya vimos cómo obtener esas derivadas. Aquí, bueno, aunque no lo hemos mencionado, pero bueno, desde la vez pasada del método de Kani que se requiere hacer uso de gradientes, acuérdense, pues ahí hay que derivar. Y bueno, para derivar hay que aplicar un filtro de derivada. Y ahí, bueno, al menos los que vimos, el más básico, que es simplemente aplicar la derivada, y luego veíamos otros modificados, que era el filtro de Sobel y el filtro de Prewitt.
Entonces, bueno, cuando estemos haciendo pruebas, pues a lo mejor valdría la pena verificar con cuál de ellos podemos obtener mejores resultados, ¿no? Ya sea si solamente con el filtro derivada, con el filtro Prewitt o bien el filtro sobre. Aquí, bueno, se los comento porque les digo ya en una aplicación práctica, si es que llegáramos a utilizar este algoritmo, pues a menos que ya tengamos mucha experiencia con él y nosotros ya hemos identificado con cuál filtro derivador funciona mejor el gradiente, pues ahí ya nos vamos directamente, ¿no? Por ejemplo, que digamos, no, pues funciona mejor con la máscara de Sobel, pues entonces con esa máscara de Sobel estamos resolviendo los vectores gradientes. Si todavía no tenemos algún criterio para seleccionar una máscara de derivada, pues les digo, normalmente en la práctica lo que hay que hacer son pruebas, ¿sí? Entonces les digo aquí, pues ahora sí que por curiosidad o como parte práctica, pues que probaran con esos tres filtros de derivada para obtener el vector gradiente y tratar de ver con cuál de ellos se obtiene mejores resultados. Bueno, entonces, una vez que hemos obtenido las componentes del vector gradiente, que es la derivada en X y la derivada en Y, pues lo que sigue es definir estos tres parámetros, ¿sí? Vean el parámetro H11, H22, H112. ¿Cómo se definen? Bueno, simplemente el parámetro H11 es simplemente elevar al cuadrado la componente X del vector gradiente, y luego el parámetro HE22 es definir o es igual a la componente Y del vector gradiente al cuadrado. Y vean el tercer parámetro es H12, es simplemente el producto de las dos matrices. Digamos un producto escalar entre la componente X y Y. ¿Vale? Entonces aquí observen. Por aquí podemos poner como comentarios. Lo siguiente. Sí. Esto nada más para que lo tomen ustedes en consideración al momento de que estén resolviendo las operaciones. De hecho, cada vez que hagamos operaciones hay que estar pendientes del tipo de variables que estamos manejando. Aquí en este caso, ¿a qué me refiero? Diríamos, las componentes del gradiente son matrices. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo le estoy aplicando la derivada a una matriz que es la imagen. Por lo tanto, estoy obteniendo la derivada en cada píxel. Eso quiere decir que cada variable o componente de ese gradiente y X o Y son matrices. ¿Sí? Bueno, entonces aquí es como sabemos que esto es una matriz y aquí yo estoy elevando al cuadrado esa matriz. Aquí el resultado es que esto sigue siendo una matriz y que esto sigue siendo una matriz y que esto sigue siendo una matriz. ¿Sí? Aquí ahorita que les acabo de mencionar que hacer el producto es ¿cómo diríamos? Bueno, aquí lo voy a escribir. Esto sería producto de escalares. Para que quede más claro, sería píxel a píxel. Es decir, si la componente en X es una matriz de 3×3 y esta es una componente de 3×3, el resultado de esto o esta cantidad también debe de ser una matriz de 3×3. Quiere decir que cada píxel
de la componente X lo voy a multiplicar con el píxel de la componente Y en la posición correspondiente. Y eso me va a generar el resultado de la matriz resultante, valga la redundancia, en la posición correspondiente. ¿Sí? Entonces, tomar en cuenta eso, ¿no? Que estamos hablando en general de matrices, pero sin embargo las operaciones se están haciendo de manera escalar. Ahora bien, una vez que ya tengamos definidas estas tres variables, el siguiente paso es, aquí sí, nos están marcando aplicar un filtro gaussiano a cada uno de sus parámetros, ¿sí? Por ejemplo, a este parámetro HE11 le aplico el filtro gaussiano y luego a la siguiente matriz le aplico el filtro gaussiano y a la tercera ecuación o parámetro le aplico el filtro gaussiano. Entonces, después de que le apliquemos el filtro gaussiano, pues esto yo lo asigno a otras nuevas variables. Por ejemplo, A, B y C, ¿sí? Que es como aparece el siguiente paso. ¿Sí? Bien, entonces, aquí, una vez que obtuve estos parámetros, a cada uno de ellos les voy a aplicar un filtro gaussiano. Y al resultado de aplicarles el filtro gaussiano, me van a ayudar a definir la siguiente matriz. Vean, voy a definir la matriz V como el producto A por B menos C al cuadrado menos un coeficiente alfa que multiplica a la suma A más B al cuadrado. Y vean, donde A es el parámetro HE11 filtrado, es decir, es este parámetro después de que se le aplicó el filtro de Gauss. Entonces a este parámetro le aplico el filtro de Gauss y el resultado queda guardado en la variable A, que es lo que dice esto. Lo mismo para la variable B, dice la variable B es el parámetro H22 filtrado. Después de que lo pasamos por el filtro de Gauss, ese resultado lo vamos a guardar en la matriz B y lo mismo para el tercer parámetro. Este tercer parámetro, después de que le apliquemos el filtro de Gauss, lo vamos a guardar en esta variable C. Y entonces, a partir de esos parámetros A, B y C, que son los que sustituyen en esta expresión, se define esa matriz. Aquí nada más el siguiente comentario. Aquí ven que aparece un parámetro alfa. Bueno, pues de acuerdo aquí al criterio o algoritmo de Harris, después de, me imagino que de hacer pruebas, encontró que el comportamiento de esta ecuación, perdón, está dado para un valor de alfa fíjense, está dado para un valor de alfa entre este rango de valores. De 0.04 a 0.05. Y dice, perdón, dice que este parámetro alfa o coeficiente nos ayuda a sintonizar la sensibilidad del algoritmo. ¿Aquí a qué se refiere con la sensibilidad? Bueno, ahorita que veamos ya algunas imágenes, esa sensibilidad se va a referir a detectar una mayor cantidad de píxeles que sean candidatos a hacer esquina. Y entonces cuando nosotros ajustemos este parámetro, de hecho lo tenemos que sintonizar como lo dice aquí, y por sintonizar hay que entender que
es seleccionar un valor para alfa entre ese rango. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues otra vez, cuando tengamos nuestras imágenes de prueba, vamos a pasarle una imagen por el algoritmo y nosotros vamos a ir moviendo el parámetro alfa, y en base a los resultados nosotros seleccionaremos ese valor más adecuado, ¿sí? Entonces, aquí un valor muy bajo aquí creo que el extremo o el valor más bajo, más pequeño, que sería 0.04, nos daría como resultado muchos píxeles que pueden ser candidatos a ser esquina. Y un nivel cercano al límite superior nos reduciría ese número de píxeles. Nada más por mencionarles un ejemplo. Es probable que si yo selecciono el punto 04, a lo mejor nos diga, no, pues del total de píxeles que tienes en la imagen, a lo mejor tienes 500 píxeles que son candidatos a ser esquinas. Y por otro lado, si nosotros en lugar de poner ese punto 04 le escribimos el punto 0.25 o el punto 25, perdón, de esos 500 que seleccionó con este valor, a lo mejor con este nada más va a seleccionar 50. Entonces, a eso me refiero con la sensibilidad. Dependiendo del valor que le proporcionemos a alfa, va a detectar una mayor cantidad o menor cantidad de píxeles que pueden ser o que son seleccionados por el algoritmo para hacer esquinas. Pero bueno, eso sería hasta este paso. Ya en los pasos siguientes, pues todavía falta refinar un poco más ese resultado. Vean que esto nada más lo estamos haciendo ¿para qué? Para obtener esta matriz V. Ahora, una vez que ya hemos encontrado esa matriz V, al aplicar esta ecuación, lo que sigue es obtener una matriz umbralizada de V. Y el supuesto sería de que una vez que tengamos ya esa matriz umbralizada, pues los valores que queden saturados de esta matriz son los que van a quedar marcados como esquinas, ¿sí? O serían los píxeles que aparentemente nos representarían una esquina. Y bueno, aquí ya simplemente como resultado final dice generar una matriz binaria marcando las coordenadas donde se encuentran las esquinas. Es decir, podemos aquí al final generar una matriz inicializada en ceros y donde encontremos en la matriz B, después de umbralizar valores diferentes de cero, podemos marcar esas posiciones como esquina. Entonces vean que todos los pasos es, en general, encontrar esta ecuación, umbralizarla, y eso nos va a arrojar la ubicación de los píxeles que son esquina. Entonces, bueno, ya simplemente como etapa final, podemos en la imagen original ponerle una marca a lo que serían esas posiciones y verificar en efecto que en la imagen original están marcadas esas esquinas. Bueno, aquí algún ejemplo en imágenes. Vean, esta es la imagen original en niveles de gris. Y luego, después de, fíjense, esta imagen que aparece del lado derecho es la imagen umbralizada. O sea, para llegar a esta imagen, se supone que esa imagen del lado izquierdo ya aplicamos esto, ya la suavizamos, ya calculamos sus componentes del gradiente, encontramos esta operación
bueno, estos parámetros, perdón, les aplicamos el filtro gaussiano y encontramos esa matriz V. Y luego, esa matriz V fue umbralizada. Entonces, esa matriz V umbralizada es esta, ¿vale? Entonces, vean, por ejemplo, en esta región, que básicamente, vean esos puntos o píxeles marcados en color blanco, diríamos que nos están representando esta esquina. Esta esquina, vamos a decir, del recuadro en color negro. Sería esta. Aquí está. Y luego, esta esquina sería ese cúmulo de puntos. Y así sucesivamente, si observamos cada una de las posibles esquinas de este tablero, vean que, bueno, existe no solamente un solo píxel o una sola esquina, sino que es un cúmulo de píxeles que quedaron activos, indicando que son candidatos a ser esquinas. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos ya en este paso. Pero bueno, ¿cómo pudiéramos hacer una mejora de este método? Bueno, después de esto, un paso adicional que podemos hacer para que este quede más, pues simplemente más refinado, es lo siguiente. Aquí, ¿cuál es la situación? Fíjense. Aquí pasa lo mismo que en los bordes. Por ejemplo, si yo quiero encontrar, vamos a decir, fíjense, esta esquina. Déjenme ampliar un poco. Por ejemplo, esta esquina. Si yo les dijera, bueno, a ver, hay que hacer un programa para que detecte de manera automática esta esquina. Y aquí seguimos el algoritmo de Harris hasta este punto. ¿Qué podemos decir? Decimos, bueno, que esta esquina, aquí nos está marcando todo este conjunto de píxeles. ¿Sí? Aquí la pregunta, bueno, ustedes, bueno, diríamos, pues esta sería la esquina, pero aquí en realidad yo no estoy viendo una esquina. Yo estoy viendo, vamos a decir, un conjunto de esquinas. ¿Sí? O sea, no es un solo píxel. Por eso les digo que nos enfrentaríamos a la misma situación que en el caso de los bordes. Aquí este método, al menos hasta ese paso, no nos está entregando un solo píxel para nosotros marcarlo aquí y decir, ah, miren, ahí está la esquina. Sino lo que nos está entregando es un conjunto de píxeles o puntos que posiblemente representen a esta esquina. Entonces, en ese sentido, les digo que hay un paso adicional para poder refinar ese resultado. ¿Cuál es ese paso adicional? Bueno, lo que se hace es, otra vez, una combinación. Lo que se hace es una combinación de la matriz umbralizada, que es esta, y de la matriz V. Bueno, aquí no he representado la matriz V, pero bueno, lo que se hace es lo siguiente. Solamente bueno, tomando como guía la matriz umbralizada, vamos a evaluar los píxeles que fueron marcados como esquina. ¿En qué consiste esa evaluación? Bueno, voy a empezar a explorar este cúmulo de píxeles y ¿cómo me doy cuenta? Pues simplemente son los que van a tener el número 1, o bien si lo saturamos de 0 a 255, pues es el conjunto de píxeles nada más que tienen el 255. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ubico el primer píxel, o más bien, voy a analizar cada uno de estos píxeles mediante la matriz V. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que aquí el primer píxel que esté ubicado en la posición, no sé, 100,200. Entonces me voy a ir a la matriz V, a la posición 100,200, y entonces el valor que esté guardado en esa posición 100,200 lo voy a comparar contra los 8 píxeles vecinos, es decir,
los 8 píxeles que están a su alrededor. Y si ese píxel, el 100,200, que es el que yo estoy utilizando o analizando en ese momento, es mayor que sus 8 píxeles vecinos, entonces lo dejo marcado como esquina. ¿Sí? Si fuera el caso de que no es mayor que todos, o sea, si es menor al menos que 1, entonces lo apago y ya no lo considero como una esquina. ¿Sí? Y así avanzo al siguiente píxel, que también hasta aquí había sido marcado como esquina. Y hago exactamente lo mismo. Me voy a la matriz V y dentro de la matriz V lo comparo con sus 8 píxeles vecinos. Si es mayor que todos, lo dejo marcado como esquina. Si es menor que al menos uno de ellos, entonces lo apago o lo borro. Entonces vean que mediante ese procedimiento estamos haciendo un refinamiento de la esquina. Bueno, ese paso ya no aparece aquí, sería como que el último paso, el refinamiento. Bueno, vamos a poner, sería refinar el resultado utilizando la matriz umbralizada y la matriz decimos cada elemento de la matriz V marcado como esquina, se compara contra sus vecinos y permanece marcado como esquina solo si tiene un valor mayor se compara contra sus vecinos y permanece marcado como esquina solo si tiene un valor mayor. En caso contrario, se descarta como esquina. Entonces, ese sería como que el último paso de este método para poder ofrecer mejores resultados. Bueno, y la imagen ya refinada nos quedaría como esta. ¿Sí? Entonces, fíjense, el resultado previo era esto. Vean estas esquinas, ¿sí? Cómo estaban. Después de ese último paso de refinamiento, quedó así. Y ahora sí, podemos observar que en la mayoría de los casos, y no sucedió en todos, pero sí en la mayoría, muchos de esos candidatos a esquinas, pues ya están representados por un solo píxel. Entonces, pues ya conociendo la posición donde los píxeles pueden ser esquinas, pues ya utilizamos esa misma posición en la imagen original y ahí simplemente nosotros le ponemos una marca. Y aquí en la imagen original, vean dónde quedaron marcadas los que pudieran ser las esquinas.
¿vale? Entonces, el asunto del parámetro alfa hay que sintonizarlo, porque dependiendo de ese parámetro alfa, pues aquí es probable que nos dé una mayor cantidad de puntos o una menor cantidad de puntos. Por ejemplo, a ver. Bueno, por ejemplo, fíjense, estos que están aquí, vean de pronto ya dibujados en la imagen original, que es esta, pues de alguna manera como que sí nos representan, vean, aquí hay una línea oscura y aquí hay otra línea oscura, como que eso sí es una esquina. Aquí ven, aquí tenemos una línea un poco blanca y aquí blanca y esto es una esquina y esto también aquí hace como una escuadra, por lo tanto eso también es una esquina, por lo tanto esto sí nos está proporcionando información de la esquina. Vean lo mismo que sucede aquí en esta estructura. Vean, aquí igual es como una escuadra y aquí es como una escuadra y estos dos nos están representando aquí una esquina. Y es lo mismo que sucede con estos, vean, con este y este. Aquí están. Incluso aquí, vean, aquí ocurre también una escuadra y aquí está la esquina. ¿Sí? Entonces, con estos parámetros, vean que en la mayoría de los casos, pues identificó algunas, o vamos a decir la mayoría de las esquinas. Por ejemplo, aquí, quizás en este punto, diríamos, pues a lo mejor nos debió de haber identificado una esquina, pero vamos a decir que fue de los pocos puntos que no marcó, que fue este, y a ver, bueno, aquí diríamos, ¿no? Aquí la esquina de la hoja, pero aquí en realidad pues está muy difuso la información, entonces quizás por eso aquí no detectó nada. Acá donde sí hay una distinción entre, vean, este fondo oscuro y este claro, aquí sí detectó esta esquina de la hoja. Aquí en esta parte superior izquierda, pues también como la información está muy difusa, tampoco, bueno, muy uniforme diríamos, por eso no es que detectó ninguna esquina. Pero vean que con este criterio, procedimiento de Harris, podemos encontrar esas esquinas dentro de las imágenes, ¿vale? Entonces, en eso consistiría este método. Vean, simplemente estamos siguiendo operaciones que ya hicimos. Aquí estamos combinándolas a través del criterio o el método propuesto por Harris, y el resultado de esa combinación de operaciones pues nos da rescatar la posición de los píxeles que son esquinas. No sé si haya alguna pregunta o comentario sobre este método. Bien, si no hay comentarios, pues este sería otro procedimiento u otra secuencia de pasos a seguir para marcar unas esquinas o para identificar esquinas. Ya cuando les deje la actividad correspondiente al algoritmo de Harris, pues ya les daré allí algunas, bueno, les propondré allí algún par de imágenes para probar el algoritmo. Igual ustedes probarán con otra imagen que ustedes hayan capturado. Bien, si no hay algún otro comentario al respecto de este procedimiento, entonces, bueno, aquí terminamos. Igual bueno, tengo pendientes de subir el algoritmo del detector de bordes y bueno, y ahora quedará pendiente también Bueno, igual se los compartiré ahí por aula virtual para que los tengan y los vayan trabajando. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario de este método, si no, pues terminamos la sesión por el día de hoy hasta aquí, ¿vale? Y nos vemos en la próxima. Todo bien. Nos vemos. Bueno, entonces, Gracias, profe. que tengan buena tarde. Gracias.